Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando el video. Ahora vamos a solucionar la guía 17 para la semana 17 de la fase 3, materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Antes de pasar al desarrollo de la guía, siempre recordarles, si no se ha suscrito, por favor suscríbase, déjenme su like en el video. Porfa, si tienen alguien con quien compartir el video, lo comparten. Denle clic a la campanita de notificaciones para que cuando caigan nuevos videos les caiga el aviso a ustedes de que hay un nuevo video en el canal. Además, por favor, no se salten los anuncios. Luego de eso vamos a pasar al cuadro de contenidos, ahora sí, a desarrollar la guía. Nos ubicamos en el cuadro de contenidos, continuamos con la unidad número 7, denominada Literatura del siglo XX. En esta estamos estudiando el teatro. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son la aplicación de una guía de análisis literario para la obra Metamorfosis de Franz Kafka. Y vamos a estudiar también el proceso de leer. Dentro de este vamos a adquirir conocimientos, destrezas para poder comprender e interpretar un texto escrito. También desarrollar estrategias de comprensión y aprender y conocer sobre qué es una estrategia. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía de estudio? Se espera que usted pueda hacer la aplicación de las estrategias de comprensión lectora. Establecido esto, podemos pasar ahora sí al desarrollo de la actividad 1. En la actividad 1 se le pide responder a las siguientes interrogantes. Le indican específicamente responde lo que se te pide a continuación. La primera pregunta que se le presenta le cuestiona sobre si alguna vez ha tenido alucinaciones al dormir. Estas son un poquito preguntas personales, usted las va a contestar de acuerdo a lo que usted ha manifestado, ha sentido, ha experimentado. Yo solo le voy a dar el ejemplo de cómo lo respondería yo, pero sí tiene que responderlo de acuerdo a su experiencia, porque usted no va a soñar lo mismo que sueño yo. Entonces, establecido esto, sí vamos a responder la pregunta 1 sobre si ha tenido alguna vez alucinaciones al dormir. Bueno, en mi caso, lo más cercano a una alucinación que yo he tenido al dormir es esa sensación que se siente cuando de repente estamos dormidos y sentimos como que nos caemos y ahí en la cama nos movemos rápido por la sensación de que vamos cayendo en el vacío. Eso es lo más cercano a una alucinación que en mi caso he tenido. En el punto 2 le piden responder cuál ha sido el sueño más extraño que usted ha tenido, que lo describa. Creo que todos hemos tenido en algún momento sueños extraños y bueno, en cierta ocasión hace 3 años, uno de mis tantos sueños extraños, hace 3 años se acercaba la aplicación de la PAES. En el centro educativo no realizamos la PAES ahí, sino que nos movemos a otro centro educativo. Entonces, yo unas semanas antes de que los estudiantes se sometieran a la PAES, soñé que en la sede donde se iba a desarrollar la PAES había dinosaurios y tiburones voladores. Entonces, eso es extrañísimo, es horrible, es horrible de hecho, pero es un sueño que yo tuve y uno de los más extraños que he tenido. Me dejan sus comentarios acerca de qué les pareció mi sueño. Y me pueden compartir los suyos también. En el punto 3 le piden responder si alguna vez ha leído alguna historia en la que alguno de los personajes tengan alucinaciones, ya sea que estos estén dormidos o estén despiertos. Bueno, en mi caso sí, yo he leído Pedro Páramo, una obra que ustedes la van a estudiar en segundo año de bachillerato. En esta obra se presenta a un personaje llamado Juan Preciado. Él, por petición de la mamá que acaba de morir, va a un pueblo llamado Cómala. La mamá le pidió que buscara a su padre. El padre de Juan Preciado se llama Pedro Páramo. Él se va en busca de su padre y llega a ese pueblo llamado Cómala. Y se encuentra con una realidad bien confusa en la cual él no discierne si lo que está viviendo es realidad o es fantasía. Realmente lo que él vive es como una especie de realidad alterna o alterada, porque todas las personas que se le presentan ya están muertas y le relatan cosas que sucedieron mucho antes y platican con él, le cuentan sus experiencias
pero todos están muertos. Al final de la obra, resulta que él también está muerto, está en una tumba y platica con alguien más que está muerto. De esa manera él se entera de toda la historia del papá y obviamente no logra encontrarlo porque cuando él llegó al pueblo ya no existía nadie, se encontró nada más con fantasmas. Ese es el relato de una obra que yo he leído en la que parece que el personaje está entre una especie de alucinación y una especie de sueño. No se discierne entre realidad y fantasía. Como agregado, la obra pertenece a la corriente literaria denominada realismo mágico. Bueno, continuamos en el punto 4, que este punto sí lo va a tener que hacer solito, porque yo no le pregunté a mi familia. Y lo que le piden es que usted solicite a sus familiares que le cuenten cuál ha sido el sueño más extraño que ellos han tenido y también si en algún momento ellos han leído una historia en la que alguno de los personajes haya tenido alucinaciones. Bueno, así en palabras simples, lo que va a pedir usted a sus familiares es que le contesten lo mismo que usted acaba de contestar. Va a anotar el sueño que ellos le relaten que han tenido. Va a anotar también la historia que ellos hayan leído acerca de algún personaje que haya tenido alucinaciones dentro de esa historia que hayan leído. Establecido esto, en la actividad 2 se le pide analizar y responder lo siguiente. La indicación es que responda a los puntos siguientes, ubicándose en el momento en que usted lee un texto. El primer punto o primera pregunta le cuestiona acerca de qué hace antes de empezar la lectura para mejorar la comprensión de un contenido. Estas preguntas están un poquito relacionadas con las preguntas de la guía 15, si no estoy mal, o la guía 14. Son bien similares. ¿Y qué vamos a hacer antes de empezar una lectura? Pues lo más recomendable es de que si usted conoce el tema de la lectura, investigue un poco acerca de ese tema para que cuando usted vaya a la lectura en sí, ya vaya con conocimientos previos y pueda comprender mejor lo que va a leer. También antes de leer puede preparar un lugar en el cual usted se sienta cómodo y esté alejado de cualquier distractor que pueda impedirle la comprensión del texto que va a leer. En el punto 2 le cuestionan acerca de qué hace durante la lectura para lograr una mayor fijación del texto. Durante la lectura se recomienda que usted dé una lectura primero, valga la repetición, a vuelo de pájaro. Esto quiere decir leer el texto sin detenerse, rapidito. Se comprenda o no se comprenda, leerlo rápido para luego releerlo de una manera más pausada, más tranquila, en la cual usted se detenga a hacer esa comprensión que necesita. También en este punto es recomendable que usted no conteste mensajes de las redes sociales en ese momento que está leyendo, porque se va a distraer totalmente del tema que está tratando de comprender en ese momento. También sería necesario, bueno, yo practico eso, que cuando estamos leyendo, leamos un párrafo, tratemos de leerlo bien, detenidamente, tratando de comprenderlo, y luego cerremos los ojos e intentemos recordar, ver la imagen de la página que acabamos de leer en nuestra mente y de esta manera recordar y comprender el texto. Esas son algunas recomendaciones, algunas indicaciones. Usted puede agregar más. En el punto 3, le solicitan responder qué hace cuando usted termina de leer el texto para verificar si comprendió. En este punto, lo que puede hacer usted es tratar de plantearse algunas preguntas y tratar de responder esas preguntas en base a lo que usted ha leído. También podemos hacer ese ejercicio nuevamente de repasar el texto mentalmente, cerrar los ojitos y tratar de recordar todo lo que aprendimos. También es recomendable que usted pueda compartir esa información que usted aprendió en el texto con otras personas para que este conocimiento se fije aún más. En el punto 4 le piden que usted pregunte a sus familiares qué hacen antes, durante y después de leer un texto para asegurarse de que lo comprendieron. En este punto igual no les voy a dar una respuesta como tal, porque ustedes van a ir a preguntarle a sus familiares, puede ser solamente uno, y esa persona les va a contestar lo mismo que ustedes ya contestaron. ¿Qué hace antes, durante y después de leer un texto? Asegúrense que ese familiar al que le pregunta sea una persona que lee.
Establecido esto, pasamos a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide leer la información y responder las preguntas en su cuaderno. La información es acerca de la literatura onírica. Dentro del ámbito de la literatura es muy frecuente que se utilice el término onírico. Así, en concreto, podemos determinar que se suele hablar en él del llamado mundo onírico. Este es el universo que crea el autor con el claro objetivo de que el lector de la obra pueda conocer qué sueña cualquiera de los personajes. Es trasladar al lector a los sueños del personaje o presentarle los sueños del personaje. En cualquier narración también es frecuente que el término mundo onírico se utilice para indicar aquellas situaciones y experiencias de las figuras que se refieren a estados de locura o fiebre. Los textos de carácter onírico exponen una nueva forma de ver la realidad, una forma muy diferente de representar algo cotidiano o real. Esta corresponde al sueño y en varios casos predomina también un monólogo interior. El autor representa sus sueños a través de la escritura, donde el hombre con sus problemas existenciales, esos problemas como son la soledad, la angustia, la incomunicación, trata de entender mejor la verdad de su existencia, trata de explicársela a sí mismo, también la realidad y la irrealidad, mientras que el personaje principal sufre transformaciones a lo largo de toda la historia. Respecto a esta información le preguntan qué se entiende por mundo onírico y eso lo tenemos acá en el texto que acabamos de analizar, que dentro del ámbito de la literatura es muy frecuente que se utilice el término onírico y que en concreto suele utilizarse para hablar del llamado mundo onírico. Y el llamado mundo onírico es aquel en que el autor crea un contexto para poder presentar al lector los sueños del personaje. También se clasifica como mundo onírico esas situaciones o experiencias que se dan en las historias referentes a estados de locura o fiebre. En el punto 2 le piden responder qué temas se tratan en la literatura onírica. Entre las temáticas que se tratan, que son problemas existenciales, se trata la soledad, la angustia, la incomunicación. Se trata de ese personaje tratando de comprender mejor su existencia. Se refleja la realidad y la irrealidad, entre otros. Tenemos por acá un cuadro informativo en el cual se nos presenta el significado de onirismo. Onirismo se define como un estado fisiológico de disolución de la conciencia que consiste en que a la desorientación en el tiempo y espacio se unen alucinaciones visuales organizadas en escenas cuyo desarrollo y significado están determinados por una dinámica afectiva en los sueños. Luego de haber respondido estas preguntas, pasamos a la siguiente información. En la actividad 4 se nos presenta un texto de la obra Metamorfosis de Franz Kafka. Se nos pide leer el fragmento de novela que se nos presenta. Dado que luego se nos pregunta de qué trata el fragmento, no lo vamos a leer. Vamos a trasladarnos de una vez a las preguntas que se nos plantean. Y como decíamos, se nos pide responder en el cuaderno lo siguiente. Y la primera pregunta es orientada acerca de qué trata el texto. En el fragmento se da a conocer cómo Gregorio Samsa un día determinado amanece convertido en una especie de escarabajo gigante. En este momento él comienza a reflexionar sobre su ritmo de vida, sobre esa vida que él lleva. La descripción se hace de una manera bien detallada, se dice que él amanece como otro día cualquiera, de repente se da cuenta que tiene un gran caparazón y que su abdomen está endurecido y está surcado por ciertas grietas que sus piernas han desaparecido y se han convertido en muchas patas delgadas en comparación a lo que son las piernas humanas. Y él comienza a reflexionar sobre su vida, comienza a pensar de que ya sería el momento de irse a trabajar. Recuerda que si no se va a trabajar inmediatamente, posiblemente lo deje el transporte que lo traslada hasta los lugares que él visita porque él es comerciante. Él analiza su vida y se da cuenta de que ha vivido una vida bastante apresurada, bastante agobiante, bastante agitada y menciona que
Muchos de los comerciantes, como lo es él, con que él se ha encontrado a lo largo de sus viajes, no llevan la vida tan agitada que él lleva y dice que si él se tomara esa vida, si se tomara las cosas como esas personas, quedaría muy mal con su jefe porque éste lo despediría. En fin, él piensa en todos los compromisos que tiene y es prácticamente esto de lo que trata el fragmento. Él no está conforme con esa vida tan agitada que él lleva. Resuelto el punto 1, pasamos al punto 2. En el punto 2 le cuestiona acerca de qué elementos de la literatura onírica observa usted en el fragmento. En el fragmento se observan elementos de la literatura onírica como por ejemplo se reflejan los problemas existenciales del autor a través del personaje posiblemente. Además se da o se presenta una sensación de angustia y soledad, en este caso esa angustia y soledad que experimenta Gregorio Samsa. También se da a conocer un monólogo, el monólogo del personaje, que en ese momento comienza a hablar consigo mismo de todo lo que su vida ha sido hasta ese punto. También se presentan hechos irreales, como son la transformación del personaje en un insecto. En el punto siguiente, que es el punto 3, se le pide describir cómo se presenta la transformación que sufre Gregorio en la historia. Esta se describe de la siguiente manera. Él se convierte en un insecto monstruoso con un duro caparazón, un vientre convexo y oscurecido, surcado por curvadas callosidades. También han cambiado en él sus piernas, que ya no son piernas, sino varias patas delgadas, penosamente delgadas. En el punto siguiente, que es el punto 4, se le pide responder acerca de si usted cree que el protagonista se sentía conforme o inconforme con su vida antes de la transformación. En este punto, obviamente, el personaje no estaba conforme con su vida, ya que en este momento que se refleja en el texto, él se lamenta de que su vida era demasiado agitada, menciona que él va día a día, de viaje en viaje, de una ciudad a otra. Además, añade que no tiene descanso nunca y que debido a la presión que ejerce sobre él su trabajo, no tiene tranquilidad, porque teme que si en algún momento él se relaja, puedan despedirlo. En el punto 5 le piden responder por qué cree usted que Gregorio Samsa sufre esa transformación. Además, que responda si cree que esta transformación beneficia o perjudica a Gregorio. Respecto a esto, el análisis que podemos presentar es que la transformación se refleja en este momento como una especie de etapa de reflexión. Es como un alto para esa vida agitada que Gregorio estaba llevando hasta ese punto de su vida. La transformación tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos. No hay una sola forma de verla. Entre los aspectos positivos tenemos que ésta puso un alto a la vida que él llevaba, esa vida agitada que él menciona que llevaba hasta ese momento. Y en los aspectos negativos pueden recalcarse que a partir de ese momento Gregorio iría perdiendo la capacidad, acá no se menciona en el texto, pero eso es real a lo largo de la obra. A partir de ese momento, él iría perdiendo la capacidad de valerse por sí mismo y además iría olvidando su propia identidad como persona, siendo cada día más un insecto, hasta que al final de la obra muere. Solucionada la actividad 4, podemos pasar a la siguiente actividad, la actividad de cierre, que es la actividad 5. En la actividad 5, que es la actividad de cierre, le piden leer el texto. El texto es relacionado con las estrategias de comprensión lectora. Se le presenta una estrategia de comprensión lectora como un procedimiento que puede enseñar a aprender con actividades mentales de elevada categoría para conseguir así un objetivo claro, ese objetivo que es finalmente comprender bien lo que usted lee. Le presentan diferentes estrategias de lectura que usted puede seguir, algunas que ya son conocidas y algunas otras que posiblemente nos puedan resultar desconocidas. Se clasifican además estas estrategias. Tenemos aquellas estrategias que sirven para el punto anterior a la lectura.
Dentro de estas, la primera estrategia es establecer el objetivo o propósito por el cual usted va a leer, es decir, darse un motivo. La siguiente estrategia dentro de esta clasificación es activar los presaberes. Dentro de esto es que usted se dé cuenta que sabe, qué tanto sabe del tema antes de comenzarlo a leer. También puede hacerse preguntas referidas al tema, puede investigar acerca del tema, puede preguntar a otras personas o compartir con otras personas acerca del tema. Todo esto para activar los conocimientos previos o presaberes. La siguiente clasificación es esas estrategias que usted pone en práctica durante y después de la lectura. Dentro de estas encontramos la metacognición o autorregulación. Esta estrategia consiste en que usted se haga preguntas, pero en este punto, durante o después de que ha leído. Tenemos dentro de esta clasificación también identificar las ideas principales. Usted debe identificar el tema del que se está hablando y en torno al cual giran todas las demás ideas. También tenemos en este punto como estrategia resumir, que es prácticamente reducir un texto a un 25%, es lo que se recomienda, de su contenido, extrayendo de él solo lo principal, lo más importante. También se añade elaborar inferencias, que eso es hacer adivinaciones, eso consiste en hacer adivinaciones acerca de lo que trata el texto o qué va a seguir o cuál va a ser el final de lo que se nos está relatando o se nos está informando. Estrategia más que es formularse preguntas. Así como se plantea, esto es elaborar preguntas sobre la información que se le presenta. Luego de esta información se le pide que usted haga lo que se le solicita y se le presentan una serie de ítems que encontramos a continuación. En el primero le piden que usted explique ahora con sus palabras qué es una estrategia de lectura. Una estrategia de lectura la vamos a entender como una serie de acciones concretas o inconcretas que se realizan con la finalidad única de comprender un texto de una mejor manera. En el punto 2 le piden que explique en sus términos, igual con sus propias palabras, cada una de las estrategias de lectura que se le presentaron en el texto, ahora con sus propias palabras. Yo prácticamente lo hice ya. Yo en este punto no leí lo que se nos presentaba para hacer un poco más corto el video, sino que di mi interpretación. Usted puede tomar acá y abajo. En el punto 3 se le pide hacer una paráfrasis oral del fragmento La Metamorfosis de la actividad 4 y explicar a su familia lo que leyó. También se le pide realizar esta misma actividad con el texto de las estrategias de comprensión lectora. Lo que vamos a presentar acá y la propuesta que yo les tengo, que siempre aclarando es una propuesta, usted puede investigar un poco más, preguntarle a otras personas. Lo que yo le presento jamás va a ser una camisa de fuerza para que usted lo haga tal cual. La propuesta es la siguiente. En el caso de Metamorfosis, la paráfrasis que vamos a presentar es bien corta, solo lo siguiente. Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto, viviendo así el resto de su vida. Sobre el texto de estrategias de comprensión lectora, la propuesta es un poquito más extensa, pero no tanto, no excesivamente, y es lo siguiente. Un lector está obligado a practicar diferentes estrategias de comprensión lectora para comprender mejor las informaciones presentes en los textos. Pasamos ahora al punto 4. En el punto 4 se le pide que a partir de la actividad del numeral anterior determine cuál es la idea principal de ambos textos. Para el fragmento de Metamorfosis, la idea principal que se presenta son las reflexiones sobre la existencia y la vida agitada que llevaba Gregorio Samsa. Las reflexiones de Gregorio Samsa sobre su vida y acerca del texto Estrategias de comprensión lectora, la idea principal sería la aplicación, la importancia de la aplicación de las estrategias de lectura para una buena comprensión lectora. Ya para el punto 5 se le pide elegir dos estrategias de comprensión lectora diferentes y que las aplique en el fragmento de Metamorfosis. Las estrategias de comprensión lectora que yo les propongo en este punto son
La relectura o repaso mental, que ya se las había mencionado anteriormente, consiste en que usted, luego de leer, cierre sus ojitos y en su mente trate de repasar lo que logró retener. Y además también le propongo la socialización de la información. Esto es discutir con otras personas lo que logramos comprender acerca del texto analizado o leído. Lo último que se le pide es releer los textos que se le presentan las veces que sean necesarias para poder realizar las actividades que se le presentan de una mejor manera. Además, le añaden que si puede comunicarse con su docente para resolver dudas referentes a las actividades desarrolladas, que lo haga. Hemos finalizado entonces la guía 17 para la semana 17 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Nuevamente recalcando que las respuestas que yo le propongo son una propuesta, como le menciono siempre. Usted no está obligado a colocar lo que yo le digo tal cual en sus tareas. No está obligado a limitarse a lo que yo le digo. Usted siempre puede investigar un poco más. Y eso sería todo. Finalmente, pedirles que si todavía no se han suscrito al canal, por favor lo hagan. Que si tienen alguien con quien compartir los videos, por favor me hagan ese favorazo de compartirlos. Que por favor activen la campanita de notificaciones para que cuando caiga el nuevo video, a usted le avisen de que hay un nuevo video en el canal. Y también solicitarles que por favor, no se salten los anuncios. Eso sería todo. Feliz día. Bendiciones.